Buenos días, espero tenga un feliz sábado. Ayer estuvimos hablando acerca de los holocaustos u ofrenda ascendente. Hoy estaremos hablando acerca de las oblaciones. El capítulo 2 de Levítico dice: cuando alguna persona ofrezca una oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina, sobre la que echará aceite y pondrá incienso. La llevará luego a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. De ello tomará el sacerdote un puñado de la flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar como memorial. Ofrenda quemada es, de olor grato al Señor. El verso 3: lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor, será de Aarón y de sus hijos. La oblación era una ofrenda que se daba de granos, en este caso de trigo. Esta oblación u ofrenda vegetal era un obsequio hacia el Señor. Podía ser por algunos motivos. Uno de ellos era primicias. Cada que llegaba la cosecha, los primeros frutos eran para el Señor. Ahora, mediante esta ofrenda de oblación, no esperaba el ofrendante recibir o obtener expiación. Era una ofrenda de agradecimiento a Dios. Dice que el sacerdote la tomaba. Siempre esta ofrenda debía llevar aceite e incienso. Vamos a ver ya mismo que el incienso se le ponía a la parte que debía ser quemada, junto con un poco de aceite. Y el resto de la ofrenda, como decía el verso 3, era para los sacerdotes. Encontramos desde el versículo 4 que estas ofrendas podían también venir cocidas. En el verso 4 nos dice que podían ser cocidas al horno y debían ser de flor de harina, siempre amasadas con aceite, pero también va a decirnos que siempre, o nunca, mejor dicho, debían llevar levadura. En el verso 5 encontramos también que podían ser cocidas en el sartén, asimismo, flor de harina, aceite, sin levadura. En el verso 7 podía ser cocida en cazuela, de flor de harina, pero sin levadura. El verso 9 nos dice que el sacerdote debía tomar de aquella ofrenda lo que sea para memorial y lo debía hacer arder sobre el altar, como ofrenda quemada de olor grato al Señor. Y lo que restaba de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas, debían ser para Aarón y sus hijos. El verso 11 nos va a recordar que ninguna ofrenda que ellos presentaban sería preparada con levadura. Ninguna cosa leudada ni ninguna miel debía quemarse como ofrenda para el Señor. Recordemos que la fermentación que produce la levadura, también la miel, los azúcares producen fermentación o descomposición, se relacionaban con asuntos de la muerte. No en este caso de los sacrificios, porque los sacrificios representaban a Cristo, sino más bien lo contrario a la vida, que es Cristo. El verso 13 nos dice que todas las ofrendas debían ser sazonadas con sal. Recordemos que la sal es parte del pacto que ellos hacían con el Señor. Dice: sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Nosotros somos también la sal de la tierra. La sal sirve para conservar, sirve para dar sabor, y el pacto debía conservarse siempre.
Por último, el verso 14 dice: si presentas al Señor una ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Asimismo se ponía sobre ella aceite, se echaba el incienso y se la quemaba como memorial. Y el sacerdote hacía arder este grano desmenuzado y el aceite junto con todo el incienso. Era una ofrenda quemada para el Señor. Hoy estamos a pocos días de haber empezado un año. Quizá nosotros durante el resto que nos queda de estos días del 2019 podamos también llevar hacia el Señor una ofrenda de primicias. ¿Hay algo bueno, algún plan que tú tienes que te va a suceder, algo que estás emprendiendo? Nunca te olvides que dependemos de Dios y que hay que ser agradecidos con Él. Que el Señor te bendiga y tengas un feliz sábado.